Vamos a continuar con el estudio del clado Lophotrochozoa. Vamos a ver los tres últimos fila, que son aquellos que se caracterizan por la presencia de una estructura utilizada para la nutrición que se llama lofóforo. Y ahí tenemos los braquiópodos, los briozoos y los forónidos. Como el nombre indica, el Lophotrochozoa, fíjense que está caracterizado por aquellos organismos que presentan lofóforo, es la primera parte del nombre del clado, y que tienen larva trocófora en su desarrollo postembrionario. Bueno, como dijimos, vamos a ver tres filas: los briozoa, los braquiópodos y los forónidas. Los fosforados, la mayoría son marinos, hay unos pocos de agua dulce, son sésiles, sin cabeza diferenciada, larvas de vida libre, todos son celomados, celoma dividido en tres cavidades, una anterior, el protocele, una media, el mesocele, y una posterior, el metacele. El tubo digestivo es en forma de U, eso es un indicador de que las formas son sésiles. Es decir, por eso adquieren esta forma de U, donde la boca y el ano están cercanos. Y son suspensívoros, se alimentan de pequeñas partículas que están sobre el sustrato. Otro indicador de que son organismos de muy poco movimiento o sésiles fundamentalmente. Vamos a ver el primer filo, son los braquiópodos. Los braquiópodos son animales marinos con cuerpo no segmentado y el cuerpo alojado en una valva, en una concha provista de dos valvas, una que denominamos braquial y la otra peduncular. Similar a los moluscos bivalvos, pero es una similitud externa simplemente. En bivalvos hablábamos de valva izquierda y derecha, y acá vamos a hablar de valva dorsal y ventral. Los braquiópodos se clasifican en dos grupos, los articulados y los inarticulados. Los articulados presentan una charnela, las estructuras de articulación de las valvas, es una charnela mediante la cual permite la movilidad de las valvas a manera de bisagra, es decir, que tiene concavidades y tiene dientes. De esa manera abren, es decir, mueven la valva, la articulan. En cambio, los inarticulados carecen de esta articulación. Los braquiópodos solo viven en el mar. La mayoría de las especies trata de evitar lugares con fuertes corrientes u olas. Los sitios típicos donde habitan incluyen salientes rocosas, grietas, cuevas, laderas empinadas de las plataformas continentales y en el fondo de los océanos profundos. Son animales marinos, bentónicos, es decir, de fondo, cuyas partes blandas se encuentran encerradas en el interior de una concha bivalva. Se alimentan, al igual que los bivalvos, por filtración y divergen de este grupo debido a que el tamaño de las valvas es diferente. Es decir, las dos valvas tienen tamaño diferente y por ser simétricas. Lo son respecto a un plano sagital, es decir, un plano que parte las valvas en dos mitades similares. Mientras que los bivalvos son del mismo tamaño y no son simétricos, o disimétricos. Los braquiópodos son abundantes en el registro fósil. Se hallan principalmente en depósitos de aguas someras y se encuentran fósiles a partir del Cámbrico. Se conocen unos 1.600 géneros fósiles y actualmente no se encuentran vivos más de 70 especies, con una distribución ecológica y geográfica muy amplia. Morfología: presentan una concha de dos valvas, fijada normalmente a un sustrato por medio de un pedúnculo. Esa es la valva peduncular que habíamos mencionado.
mediante espinas de fijación o simplemente apoyadas en el fondo. Poseen además un órgano complejo para la obtención de alimentos llamado el lofóforo. Esto es lo que los caracteriza. El crecimiento de las conchas tiene un componente radial, uno lateral, anterior y vertical, es decir, crecen por toda la superficie de la valva. Si todos los componentes permanecen equilibrados durante el desarrollo, el resultado será una concha recta y marginada que tendrá una comisura plana. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos clases de acuerdo a las diferencias morfológicas: los articulata y los inarticulata. Estos últimos, los inarticulados, se caracterizan por tener valvas sin fosetas ni dientes para su articulación, con una composición de las valvas con fosfato y quitina, aunque en algunos casos también intervienen material calcáreo. Por lo general presentan pedúnculos carnosos, aunque algunos grupos lo han perdido. Se cementan entonces al sustrato a través de la valva o mediante la introducción del pedúnculo. La clase inarticulada cuenta con 4 órdenes con amplia distribución estratigráfica. Se considera esta clase como menos avanzada que la articulata. Los braquiópodos pertenecen a la clase articulada. Los que pertenecen a la clase articulada se caracterizan por tener concha calcárea, con valvas articuladas por dientes y fosetas. El pedúnculo es de un tejido córneo y en algunas formas fósiles parece atrofiado. Son un grupo mucho más variado y abundante que los no articulados o que los inarticulados. Y su primera radiación evolutiva importante se sitúa en el Ordovícico inferior. En el Paleozoico se encuentran 7 diferentes órdenes, de los cuales existen aún 3. Estas son características que ustedes no tienen que recordar, simplemente las características generales del grupo son lo importante. Bueno, el nombre de braquiópodos viene del brachis, corto, en griego, y podos, pie. Ya como dijimos antes, un grupo de animales marinos que pertenecen al clado de los lofoforados o de los Lophotrochoa. Aunque se han descrito unas 12.000 especies fósiles, solo existen en la actualidad formas vivientes 300 especies. Aparecen en el registro fósil desde el Cámbrico inferior. Son animales con 2 valvas, una superior y una inferior. Esto es un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Al contrario de las valvas de los bivalvos, que son bilaterales. Si en bivalvos hablamos de una valva izquierda y una valva derecha. Acá hablamos de una valva superior dorsal y una inferior o ventral. Están unidas esas valvas por la región posterior. Generalmente son bentónicos, es decir, viven apoyados en el fondo marino, viviendo fijos al sustrato duro por un pedúnculo o enterrados en sustratos blandos, donde excavan ayudándose de sus valvas. Forman extensas galerías. El lofóforo permanece enrollado en el interior de las valvas, que se abren o cierran a voluntad gracias a músculos aductores que abren y aductores que cierran. El manto secreta la concha de forma análoga a los moluscos. Tiene una cavidad paleal, que es donde el lofóforo se retrae. Solamente los braquiópodos inarticulados tienen tubo digestivo completo. Los articulados es ciego, es decir, carecen de ano. El aparato circulatorio es abierto, poseen un pequeño corazón suspendido en el metacele, es decir, en la parte posterior del celoma, sobre el estómago. Los tentáculos del lofóforo poseen gran cantidad de vasos sanguíneos que continúan en los túbulos celómicos del manto. Los senos capilares están generalmente abiertos. Algunas de las células del líquido celómico contienen hemeritrina como pigmento respiratorio. Esto hace suponer que los vasos celómicos
que constituyen el principal sistema de transporte de los gases respiratorios. La cavidad celómica está llena de celomocitos, células que contienen hemeritrina, el pigmento respiratorio. Este es el medio por el que transportan el oxígeno. Las excreciones de tipo metanefridial tienen dos metanefridios con un nefrostoma ciliado y un tubo que termina en un nefridioporo lateral, por el cual se transportan al exterior los celomocitos con sustancias de desecho. Respecto a la reproducción y el desarrollo, los articulados tienen un desarrollo embrionario indirecto, es decir, con presencia de larva, y holometábolo. Presentan larvas que sufren metamorfosis. Los inarticulados tienen un desarrollo heterometábolo. Presentan juveniles diferentes del adulto, pero sin metamorfosis. La segmentación es típicamente deuterostoma, aunque no siempre se forma el celoma por procesos de enterocelia. Cuando decimos que son holometábolos, quiere decir que la larva que nace del huevo es muy diferente a el adulto. Cuando hablamos de heterometábolos, hablamos que presentan lo que nace del huevo es una especie de juvenil, es muy parecido al adulto y generalmente lo que hay es una diferencia de tamaño, son menores, y el desarrollo del sistema reproductor está aún relegado en las formas juveniles. Habíamos ya comentado que había dos clases, los articulados y los inarticulados. Los articulados, las valvas están unidas entre sí por dientes y fosetas. El pedúnculo carece de musculatura y de cavidad celómica. Los inarticulados carecen de dientes y fosetas y cuando existe pedúnculo es musculoso y está irrigado por la cavidad celómica. En esta diapositiva tenemos en la parte superior derecha un ejemplar de braquiópodo inarticulado con el pedúnculo, língula es el género, y en la parte inferior tenemos un esquema lateral y frontal de un braquiópodo articulado. La parte coloreada corresponde al lofóforo, y luego tenemos la disposición de la de la valva dorsal y ventral. Fíjense que la ventral es la que está superior, es decir, y es de donde sale el pedúnculo que lo une al sustrato. Bueno, acá tenemos un esquema de la valva y ven que la valva ventral es, en este gráfico está apoyada sobre la parte ventral, es la más grande, y la dorsal es de menor tamaño. El lofóforo es lo que está dibujado aserrado en el medio. Acá lo tenemos nuevamente. Acá sí tenemos la valva dorsal apoyada sobre el sustrato, y la valva ventral, que es la mayor, está por encima. El lofóforo es lo que está enrollado y es medio violeta, y tiene un pedúnculo bien desarrollado que lo sujeta al sustrato. Un digestivo importante, hay un nefridio que se abre la cavidad celómica. Bueno, acá nuevamente tenemos un esquema de la valva. Allá en la parte superior derecha tienen la valva con los planos que pasan indicando que son larvas simétricas. Ese lofóforo está sostenido por un esqueleto
calcáreo, que es el braquidio, como está dibujado en el esquema del centro. También lo tienen presente abajo. Bueno, acá nuevamente tienen lo mismo. Fíjense que la valva dorsal, la valva ventral es la mayor y es la que tiene el orificio por donde sale el pedúnculo en aquellas especies que presentan pedúnculo. No todas, dijimos que no todas lo presentaban. Abajo la tienen, el esquema está el braquiópodo apoyado sobre el sustrato, anclado por el pedúnculo. Valva peduncular es la ventral, es de donde sale el pedúnculo, y la braquial es la dorsal, la más chica. Umbo es por donde empieza a crecer, como habíamos visto, esa palabra ya lo hemos visto en otros, los moluscos que tienen valva. Bueno, acá lo mismo, tenemos arriba a la derecha están las dos valvas, donde y se ve el orificio del pedúnculo, la que está apoyada arriba es la dorsal y la que está abajo es la ventral. Aquí tenemos un ejemplar braquiópodo articulado donde se observa entre las valvas, perfectamente se observa el lofóforo. Ahí tienen las dos valvas también, se ve perfectamente. Fíjense que son muy delicadas las valvas. Acá tenemos una líncula, un inarticulado con el pedúnculo. Bueno, el filo briosos, también llamado ectoprocto, porque el ano se abre por fuera del lofóforo. Los briosos son lofoforados coloniales, cuyos individuos son de pequeño tamaño, fíjense el tamaño que tienen, de 0,5 a 2 milímetros. Simetría bilateral, las colonias pueden ser gelatinosas, quitinosas o calcáreas. La mayoría son marinos, pero hay especies de agua dulce. Son triblásticos, lógicamente, como todo lo que venimos viendo últimamente, con ecto, meso y endodermo. Tienen simetría bilateral, cuerpo compartimentado en tres partes, prosoma, mesosoma y metasoma, como vimos en los braquiópodos. El prosoma se reduce a un epistoma. Son celomados con un procele, mesocele y metacele que acompaña a cada una de las partes en que se divide el cuerpo. El prosoma, mesosoma y metasoma tiene una de las partes del celoma, procele, mesocele y metacele. Presencia de un lofóforo circular o en forma de U, corona de tentáculos ciliados derivado del mesosoma. Es decir, el lofóforo es una corona de tentáculos ciliados derivados del mesosoma y con celoma en su interior que interviene en la nutrición del individuo. Son coloniales, con individuos de pequeño tamaño, colonias formadas por gemación y en general son polimórficos, tienen distintos tipos de forma en la colonia, con individuos especializados en la defensa de la colonia, otros en la alimentación, otros en la reproducción. El digestivo es curvado en forma de U con el ano fuera del lofóforo. Sin circulatorio ni excretor, anillo nervioso rodeando la base del lofóforo con un ganglio dorsal del que salen prolongaciones nerviosas hacia los tentáculos y hacia la parte visceral. Los zooides, mayoritariamente hermafroditas, es decir, los individuos de la colonia. Segmentación radial e igual, el blastoporo no forma la boca y varios tipos de larvas tienen.
Son parecidos a hidroideos cuando vimos los nidarios dentro de la clase Hydrozoa. Ese tipo de colonias de pólipos tiene un parecido a las colonias de los briozoos. El tronco es estático y es invaginable y evertible, lógicamente. La boca está rodeada por el lofóforo, se abre en el tubo digestivo, el ano es externo al lofóforo. Ahí tenemos un esquema de la estructura con el lofóforo con los tentáculos, la abertura de la boca, el esófago, estómago. Tienen forma de U, entonces el ano, es decir, por ser sésiles, ¿no? El ano, el intestino da la vuelta y el ano desemboca cercano a la boca, pero por fuera del lofóforo. El zooide, es decir, los individuos de la colonia, tienen dos partes. El polípido, que está constituido por el lofóforo, por el tubo digestivo, por la musculatura y por los centros nerviosos. Es decir, prácticamente todas las partes blandas internas es lo que llamamos polípido. Y sirve para la captura y la ingestión del alimento. Y la otra parte, el cistidio, tiene forma de caja y es la pared del cuerpo y el exoesqueleto segregado por ella. A eso le llamamos cistidio. Mientras que el polípido es todas las partes blandas, todos los aparatos, órganos y aparatos internos. La forma que puede tener ese exoesqueleto es gelatinoso, es decir, la forma de vaso, de caja, oval, tubular, pero la composición gelatinosa, quitinosa, calcárea, impregnada o no con calcio o con arena. Ahí tiene un esquema de la colonia. Aproximadamente hay 5.000 especies de briozoos. Son colonias sésiles constituidas por zooides. Son de muy pequeño tamaño, fíjense, la mayoría alrededor de medio milímetro de longitud. La colonia puede tener más de 1 metro de ancho. Pueden ser formas arborescentes o como apoyadas, como incrustantes. Las arborescentes pueden llegar a tener más de 30 centímetros de altura. Colores claros y también hay colores más intensos e incluso colores oscuros. Pueden ser o todos similares los pólipos, los individuos, o puede haber polimorfismo, con individuos diferenciados para la defensa y para la limpieza. Los encargados de la defensa los llamamos avicularios porque tienen forma de pico de ave y sirven para expulsar los pequeños organismos que invaden y ensucian la colonia o que se quieren fijar sobre la colonia. Los que se encargan de la limpieza los llamamos vibracularios y tienen forma alargada, que rechaza partículas extrañas en general. Por eso decimos que sirven para la limpieza. Es decir, lo importante es que hay división, que hay polimorfismo en general, con individuos que cumplen distintos roles en la colonia. Bueno, aquí tenemos un esquema con dos individuos con el lofóforo abierto. Bueno, un esquema también en la parte de abajo de la diapositiva tenemos un individuo con el lofóforo abierto, luego lo va cerrando y finalmente está cerrado dentro de la colonia.
Bueno, acá tenemos también se ven los fósforos, los tentáculos del lofósforo, la boca, esófago, el estómago, da la vuelta al intestino y desemboca en el ano fuera del lofósforo. Ahí está la estructura y el músculo correspondiente que lo sujeta, que lo mantiene sujeto al sustrato. Aquí tenemos un integrante de una colonia de briozoos y donde podemos diferenciar que a zoario llamamos a la colonia de briozoos, zoesio al exoesqueleto de la colonia de briozoos, y luego el zooide es el animal, con dos partes, el polípido, que son las partes blandas, los fósforos y el resto de partes blandas, y el cistido, que incluye la pared del cuerpo y el esqueleto. En los briozoos no hay un sistema respiratorio, el intercambio gaseoso se lleva directamente a través de los tentáculos del lofósforo. Tampoco posee un sistema circulatorio claramente formado. Tampoco hay órganos excretores diferenciados. Fíjense que el tamaño, estamos hablando de animales que tienen 1 milímetro o menos. El sistema nervioso se basa en la presencia de un ganglio localizado en la base del lofósforo. Desde ese ganglio parte un anillo que rodea al lofósforo por su base y nervios que van a los tentáculos y al resto del cuerpo. Los órganos sensoriales son mecanorreceptores o quimiorreceptores. Los briozoos se alimentan de pequeños organismos que capturan gracias al lofósforo. Cada tentáculo del lofósforo va a presentar un par de bandas longitudinales de cilios localizados a cada lado del lofósforo y también una banda frontal. Las bandas laterales son las encargadas de producir una corriente de agua que pasará a través de los tentáculos. La boca se localiza en el interior de la corona de tentáculos y comunica con un sistema digestivo en forma de U, formado por un esófago, un estómago e intestino. El ano se abre en la pared frontal del animal, quedando por fuera de la corona del lofósforo, lo que le da el nombre de ectoproctos. Para nutrirse extienden el lofósforo y los tentáculos en forma de embudo, los cilios baten y dirigen el agua hacia el interior del lofósforo. Se capturan las partículas alimenticias por los cilios y se dirigen a la boca por la succión de la faringe muscularizada y por acción de los cilios faríngeos. Las partículas desechadas son expulsadas por inversión del batido ciliar o por retracción de los tentáculos. Respecto de la reproducción y el desarrollo, los briozoos, algunos son hermafroditas y otras formas son dioicas, se reproducen asexualmente, fecundación interna y externa, los gametos se liberan al exterior por medio de los órganos excretores, la segmentación es total, igual y radial, y un ciclo de vida indirecto con presencia de larva. En esta diapositiva tenemos en la parte superior un esquema de una colonia con 3 individuos en distinto estado de retracción del lofósforo. Las otras 2 imágenes son colonias de briozoos, una arborescente en la que está abajo y una incrustante o tipo de las que se depositan sobre algas en el medio. Tenemos esquemas también de un individuo con el lofósforo expandido y otro con el lofósforo retraído. Pueden ver las distintas partes, es decir,
el exoesqueleto, las partes blandas, los músculos que las accionan, con el cual sacan el fósforo al exterior, que a su vez también la presión del celoma es fundamental en la eversión de los tentáculos del fósforo. Los briozoos tienen movimientos muy reducidos, los que tienen, si no son sésiles. En general el movimiento se reduce a la salida y entrada del fósforo por fuera del esqueleto. En algunas especies, de modo excepcional, la colonia puede desplazarse y para ello suelen usar una serie de zooides modificados, es decir, algunos individuos de la colonia que están modificados para lograr ese desplazamiento de la colonia. La velocidad de desplazamiento suele ser de unos 10 centímetros al día. La protracción y la retracción del fósforo en el esqueleto está determinada por los líquidos del celoma y algún auxilio muscular también. Este aumento de la presión dentro del líquido celomático, en el celoma, se produce por la contracción de las fibras musculares que existen en el cuerpo. El lofósforo puede tener de 8 a 30 tentáculos. Los que son marinos, el lofósforo es circular, mientras que los de agua dulce tienen forma de U, como el que se ve ahí en la imagen. El mesocele es anterior, el metocele es grande, bien desarrollado, y el protocele está reducido y forma como una tapita en las formas de agua dulce, como un opérculo. Bueno, acá tenemos imágenes de colonias de briozoos arborescentes. Acá tenemos otra. Sí, hay veces que son fáciles de confundir con colonias de nidarios, de hidrozoos. Es decir, pero uno va a la lupa o hace una preparación y determina si se trata de un nidario o de un briozoo. Acá tenemos otro, fíjense en el medio, está ubicada. Los forónidos, el tercer fila que vamos a ver, dentro de los lofosforados, pueden ser dioicos o hermafroditas, inclusive simultáneamente en el mismo individuo. La fecundación puede ser interna o externa según los casos. Algunos poseen huevos ricos en vitelo, los cuales son incubados en una depresión del lofósforo, y la larva resultante tiene una vida planctónica muy corta. Aquellos que no incuban los huevos son pobres en vitelo, poseen una larva ciliada alargada con tentáculos que se denomina actinotroca. Larva de vida libre nadadora y plantofónica, que luego sufre una metamorfosis muy brusca y cae al fondo, donde secreta un tubo y se inicia la vida del adulto. Es decir, desarrollo indirecto, ¿no? Marinos. Los forónidos tienen aspecto vermiforme, es decir, forma de gusano. Segregan tubos quitinosos. El cuerpo dividido en un epistoma, un lofósforo y el tronco. El lofósforo con 10 a 400 tentáculos y de forma variable. Excretor por metanefridios, sistema nervioso base epitelial con axones gigantes, es decir, en la base por debajo del epitelio, y posee las neuronas, algunas neuronas, axones gigantes para transmitir velozmente las reacciones. Con reproducción asexual, también reproducción sexual, son dioicos o hermafroditas, segmentación radial con una larva que se denomina actinotropa, exclusivamente marinos, bentónicos, y solo se conocen 10 especies o un número mínimo de especies. Ahí tenemos un esquema de un forónido con el lofósforo abierto.
siempre sésiles, filtradores. Es decir, acá tienen que ir asociando a lo largo de todos los grupos que hemos visto. Los que son sésiles tienen sí o sí que ser filtradores, que atraer el agua, modificar partes de su cuerpo o tenerlo muy ciliado para producir corrientes de agua, atraer el agua, retener las partículas, por lo tanto tiene que haber también sustancias mucosas, formar cordones mucosos que se conducen al resto del tubo digestivo. En general también los que son sésiles, muchos de ellos son hermafroditas, o si son de sexo separado tienen que estar muy cerca y liberar las gametas al medio para que haya fecundación externa, y luego alguna estructura móvil, una larva que sea móvil, para que esa especie pueda desplazarse, pueda distribuirse en el ambiente a través de una larva que sea móvil, se fija en otro lado y pueda... eso en general para todas las formas que son sésiles, sirve desde que hemos comenzado esta diversidad animal. Bueno, la próxima clase vamos a comenzar con el clado Ecdysozoa, que tiene dos grandes filas, los nematodes y los artrópodos. Hay muchos otros filas, pero vamos a ver estos dos representantes.